Hola, hoy vamos a aprender a laminar nuestras piezas para impresión 3D con el Ultimaker Cura que tenéis en la maqueta Valar. Lo primero, abrimos una pieza. Seleccionamos nuestra impresora. Seleccionamos el material y el tamaño de la boquilla. Si seleccionamos el modelo, podemos desplazarlo por el plato de impresión, podemos cambiar su escala, podemos rotarlo. Ahora vamos a seleccionar los parámetros de impresión. En el modo recomendado podemos elegir diferentes perfiles, desde aquellos que sean con mayor calidad, es decir, menor altura de capa, pero que tardan más tiempo, a menor calidad y que tardan menos tiempo. En el relleno también podemos elegir el porcentaje de relleno de nuestra pieza. Un 20% es recomendable. En el caso de que la pieza presente áreas rojas, quiere decir que necesitaría soportes para imprimir. Esta pieza no los necesita. Le damos al botón segmentar. Esta pieza tarda 1 hora y 11 minutos en imprimirse y consume 9 gramos de plástico. Si le damos a vista previa, podemos hacer una previsualización de las capas, cómo se van a imprimir. Por ejemplo, en esta parte vemos cómo es el relleno de la pieza, que está a un 20%. Le damos a guardar en archivo. Nos lo va a guardar con una abreviatura del nombre de la impresora, el nombre del archivo y una extensión .gcode. Voy a abrir un nuevo proyecto. Abro otro archivo. En este caso nos fijamos y sí tiene áreas coloreadas en rojo. Entonces, este archivo va a necesitar imprimir con soporte. Le damos a segmentación. Vamos a hacer una vista previa de estos soportes, que van a ayudar que la pieza pueda imprimirse en esta parte. Veamos cómo son por dentro esos soportes, que luego son relativamente fáciles de quitar de nuestro modelo. El soporte, como veis, tiene un relleno completamente diferente que la pieza. Lo único que tendría que hacer es, de nuevo, guardar el archivo y llevarlo a una tarjeta para la impresora 3D. Espero que os haya gustado. Saludos.